Abramos por favor en nuestras Biblias al primer libro de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Primero de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer versículos del 16 al 28. Primero de Reyes 3, del 16 al 28. Comienzo en el versículo 16. Me acompaña en la lectura de los versículos con número impar. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 16, dice así: En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ay, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Juntos. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Vamos a orar. Padre nuestro, cuán rico alimento, Señor, es tu palabra y tu verdad. Señor, de ti viene la sabiduría de lo alto. Y Padre, vemos aquí, Señor, un testimonio de esa gran sabiduría. Padre, quisiéramos nosotros, como Salomón, también ser hombres y mujeres sabios al andar delante de ti y delante de los hombres. Padre, ayúdanos también a nosotros, Señor, el ser hallados aceptos y bajo tu agrado, Señor, no por nuestros méritos, sino, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Padre, que podamos nosotros también gozar de estas bendiciones que tú has mostrado derramar sobre los hombres, Señor, porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El mensaje de hoy es cualidades para adquirir sabiduría. Cualidades para adquirir sabiduría. Miro yo aquí alrededor en la congregación y no hay una sola persona aquí presente que no necesite sabiduría. Tal vez los más jóvenes me miren y se extrañen como diciendo: yo soy muy joven para esas cosas, pastor, y no es cierto, porque vemos a nuestros estudiantes de la escuela que Dios les da sabiduría que viene de su palabra. Sus palabras son espíritu. Y luego podríamos decir que aquellos que ya tienen algunas canas y arrugas en su piel, que ya
son representantes de sabiduría, y en cierta manera así es. Yo miro aquí alrededor y veo hombres y mujeres sabios y sabias delante de mí, y aún así sé que todos y cada uno de ustedes, mientras más sabio pueda ser distinguido por un servidor o alguien más, tú ahí en tu lugar, si verdaderamente eres sabio, te das cuenta de cuán poca sabiduría tenemos y cuánta más nos hace falta. El muchacho joven quizá diga, yo no tengo nada, aunque mira, llegan algunos, sobre todo aquellos que están en edad universitaria o poco después, que piensan que han logrado cúmulo de sabiduría porque han tenido algunos estudios. Y ciertamente en ciertas materias, qué sé yo, aquel que ha estudiado cálculo o física o alguna otra ciencia, por ejemplo, hoy ciencias de moda, la robótica, la mecatrónica, y te pueden armar algunos dispositivos, piensan que por ello ya tienen mucha más sabiduría. Y mira, tienes conocimientos técnicos, pero de eso a sabiduría es una cosa muy distinta. Sin embargo, hay algunos que piensan que porque saben más en ciertas áreas y en ciertas técnicas, que eso equivale a sabiduría. Y si tú lo crees así, es señal de que de sabiduría no tienes nada. Y vemos aquí este juicio de Salomón. Qué tremendo juicio. Llegan casos donde es la palabra de uno, o una en este caso, contra la palabra de otra. ¿Y cómo disciernes quién dice la verdad? ¿Cómo extraes lo que verdaderamente ocurrió allí en aquella noche fatídica en que un niño muere y luego el otro es intercambiado? Pues para efectos es como quien se roba a un niño, vamos a decir un recién nacido de un hospital, otro crimen, o un crimen ahí realmente. ¿Cómo discernir para un rey y qué pruebas científicas él puede aplicar? Hoy fácilmente se le da la prueba del ADN y listo, pero no existía tal cosa en aquel tiempo. Y vemos que hay atributos notables en este hombre, por ejemplo, ahí mismo en Primero de Reyes, mira el capítulo 4, ahí enseguidita de donde leímos, versículo 29, dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Hermano, tú y yo poseemos ese testimonio de sabiduría y prudencia en cualquier medida, ya no digamos muy grandes. Pero la gente en tu alrededor te puede discernir a ti y pueden venir a ti por consejo, porque dicen, mira, este hermano, mi papá, mi vecino, mi vecina, mi hermano, ve a pedirles consejos a ellos ante esta situación que tenemos, porque él es sabio y él es prudente y lo que él te diga te va a hacer bien. ¿Así hay distinción? Y yo sé que aquí enfrente de mí los hay. ¿Quiénes de ustedes tienen tal capacidad? Pero tú pregúntate, ¿es así contigo? Y no solamente en alguna medida, sino en este caso, para este hombre, muy grandes. Y lee eso en el contexto de que Dios no hace acepción de personas. Si está disponible para uno, como Salomón, ¿estará o no disponible también para ti y para mí? Es la pregunta. Y luego, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué significa eso? ¿Tenía angina de pecho el pobre hombre? ¿O padecía algún mal del corazón cuando dice anchura de corazón? No, de cómo había un amor y una compasión y cómo él veía por las necesidades de todo mundo, un corazón tan enorme que abarcaba pues a todos los de su reino, pero también sabemos que abarcaba a muchos más allá de su reino. Casi podríamos decir que su corazón era del tamaño del mundo, porque a todos alcanzaba, a todos cubría. Versículo 30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, aún hasta la de Baldor, que escribió el libro de álgebra, ¿verdad? ¿Cuánta sabiduría se le atribuye a los orientales? Y decir que uno tiene la mayor sabiduría de todos. No quiere decir que ninguno de todos los orientales no tuvieran sabiduría. Por ejemplo, ve el libro de Job. Se dice que Job era
uno de los más ricos, era el más rico de todos los orientales, y ves el libro de Job, y ahí en Oriente había hombres muy sabios, todas las disertaciones que ahí hay, y no se dice que Salomón casi le llega a Job o a sus amigos. Dice, ninguno de todos los sabios de allá eran comparados con la sabiduría dada a Salomón, y que toda la sabiduría de los egipcios, no llega una nación a ser una potencia mundial siendo tontos, sino que había gran sabiduría en todas las ciencias y en todas las áreas, y hay un hombre que supera a toda la nación de Egipto. Versículo 32, compuso 3,000 proverbios. No solamente escribió proverbios y Eclesiastés y cantares, habla de 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles. Quiere decir que él veía la creación de Dios y el poder explicar sobre los árboles, una disertación sobre el árbol, cómo crece, cómo funciona, hablando de lo que hay debajo de la tierra en los árboles, hablando de lo que hay en sus ramas, en sus frutos, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Ahí él veía y él podía hablar de esos temas. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. ¿Tú puedes explicarle la creación de Dios? ¿Cuántos libros no se podían escribir de biología y de botánica y de zoología? Son ciencias que gente dedica sus carreras enteras. Y Salomón tenía la sabiduría de Dios sin haber ido a ninguna universidad en particular. Él tenía sabiduría. 34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Si venían de pueblos y de reyes de otras regiones, mira, cada rey en su región va a tener sabiduría. Nadie llega a ser rey sin ser sabio. Ya podía cada pueblo ir con su propio rey si quería oír sabiduría, pero la fama de Salomón es que por encima de la de su propio rey hay un hombre que sobresale. Hermano, ¿no te gustaría crecer en sabiduría? ¿Cuántos problemas enfrentas tú en tu vida? Y la vida está llena de problemas a diario, desde problemas sencillos hasta grandes problemas. Problemas familiares, problemas nacionales, problemas en toda región, y que de alguna manera Dios te diera a ti la capacidad de discernir las causas, los motivos, las consecuencias, pero sobre todo, hermano, la resolución a conflictos. Y vaya que los conflictos que hoy vemos son un nudo. Dime, ¿tú tienes la sabiduría así que tú digas, mira, para resolver los problemas de México, así y así y así? Los problemas de tal partido, así y así y así. Los problemas del narcotráfico, alguien que me diga, ¿cómo lo vas a resolver? Porque ya llevamos años con ese tema. Los problemas de homicidios, feminicidios, y así podríamos disertar sobre toda clase de temas. Pero mira, a veces no puedes resolver ni los problemas de tu propia casa. Por eso es que venía gente de todas partes del mundo, porque traían problemas de toda índole. No es aquí nada más una situación de pensar en sabiduría como para alguien que se cuelgue una medalla y digan, mira, denle el trofeo del hombre más sabio. No. ¿Cuántos matrimonios se podrían salvar? ¿Cuántos hijos saldrían adelante? Gente estaría viva hoy en día si alguien hubiera tenido sabiduría. Hay matrimonios que están deshechos y tú dices, se pudo haber salvado con una cosita, nada más con una pequeña afinación. Alguien murió, vamos a decir, de un suicidio, se quitó la vida y todo hubiera estado en que una pequeña afinación y esa persona estaría viva hoy. Y así tantos problemas. ¿Cuáles son los problemas que te aquejan a ti, aquejan a tu familia? Suicidios, divorcios, embarazos fuera del matrimonio, adicciones, pleitos por cuestiones de herencia,
No te la puedes llevar con ¿quién? Y si alguien fuera lo suficientemente sabio, sería cosa de nada el poder resolver ese conflicto, ¿de verdad? ¿Crees tú que Dios no tiene una solución para tu problema? Sí, sí la tiene, porque Él tiene soluciones que nosotros ni imaginamos. Problemas como nuestro pecado. ¿Cuál es el pecado que te aqueja? ¿De qué pata cojeamos? Dime, ¿el Señor no tiene una respuesta y solución para eso? ¿Pecados que hay en la familia? ¿Parientes, familiares? ¿Hay manera? Y hermano, ciertamente que Dios nos da esa sabiduría, quiere darla. De Salomón se dice también en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, dice, sígame, ya sea que lo tenga o nada más escúcheme. Dice, aquella noche, 2 de Crónicas 1:7, apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia. Mira lo que él pidió, sabiduría y ciencia. ¿Qué hubiera pedido algún otro gobernante? Dame poder, o dame el ejército, o dame las riquezas para yo poder controlar a este pueblo. Dame la fortaleza militar para yo tenerlos bajo mi dedo. Y tú nomás dame esa fuerza, que no me falte tantos soldados, tanto armamento, y yo del resto me encargo. No. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? Dice, no es mi gente, es tu pueblo. El entender de quién son todas las cosas, de quién provienen. Tu pueblo tan grande. Fíjate cómo, aunque Israel no era el pueblo más grande sobre la tierra, digo, Egipto era un pueblo grande y otros, de todas maneras, ¿por qué dice él tan grande? Porque él está contemplándolo conforme a como él se considera a sí mismo. Aunque ya es rey, él dice, miro mi pequeñez en comparación con la tarea delante de mí. Hay quienes tienen la actitud de, no vine a ver si puedo, sino porque puedo, vine. Versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto, ¿en dónde? En tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti, ¿qué cosa? Sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, bien has dicho mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Yo soy el que te puse, Salomón, pude haber escogido a quien yo quisiera, pero yo te puse sobre mi pueblo. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también, mira, él pidió sabiduría y ciencia, lo que pides, te daré. Y podría haber puesto punto final Dios allí, pero no, puso un punto y coma y continúa. También te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Él pidió y recibió. ¿Y cómo recibió? Abundantemente, a manos llenas. Así que no es sorpresa que Salomón se distinga por su gran sabiduría y por sus grandes riquezas. No las pidió, pero Dios le da a quien Él quiere. Y nota que hay una conexión de a quién Dios le da riqueza y a quién no. Vemos en cuanto a las riquezas de Salomón listadas en Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 4, él escribe, Eclesiastés 2:4 dice, engrandecí mis obras. Y cuando él dice engrandecí es en grado superlativo, es
por encima de todas las otras naciones de este mundo. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, y todo fue legítimo. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. No fue con dinero de narcotráfico, no fue con corrupción, no fue con cohecho y ni soborno. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro. Ahí viene más oro y plata. Ahí échenlos al montón, hombre. Así tienes tú en tu casa, oro y plata, como quien está paleando tierra. Y ya echen por ahí, mira, el oro por allá y la plata por allá. Oye, se fue un poco de oro en la plata, que no importa, hombre, pues todo, nadie es perfecto, ¿verdad? Ahí se ve entre la plata un montón de poco de oro, pues ya a quien le toque, qué bendición. Y en la plata se fue, no importa, tú sigue echando ahí los montones. Es tanto que aquí la gente se dedica a pepenar la basura y a separar lo que es desechable y lo reciclable. Ellos dicen, no, mira, ni te preocupes, oro, plata. Ellos acumulaban por montones. Para que te des cuenta, hermano, de la riqueza. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Pues Santiago dice que si alguno tiene necesidad de sabiduría, la pida a Dios. ¿Tiene necesidad de sabiduría, hermano? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Piensa lo que eso significa. El que pide así y no va a recibir, piensa cómo va a ser su matrimonio, piensa cómo va a ser su hogar, piensa cómo van a ser sus negocios, piensa cómo van a ser todo lo que llamamos problema a nuestro derredor. ¿Te has fijado cómo hay gente que problemas le vienen y problemas son resueltos? No es que sean el rey Midas, que lo que tocan se vuelve oro. Es que Dios les ha dado atributos y hay ciertas cualidades o calificativos que Dios ve en esas personas. ¿Qué atributos y cualidades había en Salomón para que él recibiera tal trato de Dios? ¿Será que Dios verdaderamente sí tiene favoritos? No es así. Por eso Santiago dice, ¿necesitas sabiduría? Pídela a Dios. Pero sí necesitamos averiguar, escarbar un poquito y ver qué había en Salomón que Dios vio en él que le dio estas bendiciones. Y si regresamos ahí a Primero de Reyes, capítulo 3, donde comenzamos a leer, dice en el versículo 3, Primero de Reyes 3:3, dice, mas Salomón amó a Jehová. El primer y más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y no sé si tú encuentres en la Biblia una expresión como esta, de alguien más de quien expresamente se diga que esa persona amó a Dios. Hay personas de quienes se dice que Dios les amó, pero de el ser humano amar a Dios, ¿sabes de alguien donde la Biblia diga que ellos lo amaron? Y no quiere decir que no haya muchos que hayan amado a Dios y que nosotros no amemos a Dios, sí lo amamos, pero de Salomón expresamente se dice que él amó a Dios. Ahí vemos el cumplimiento del primero de todos los mandamientos, el más grande de todos ellos. ¿Tendrá eso alguna conexión de por qué Salomón tuvo sabiduría? Obediencia desde las bases, obediencia desde lo primero, ordenado. Y lo hacía, dime, simplemente porque era un mandato o porque esa era la naturaleza del corazón de Salomón. Hay hijos que son amorosos, simple y sencillamente son pura miel y destilan ese amor hacia papá o mamá, y esa es su naturaleza. Yo pienso que Salomón era así. Y no que fuera un niño mimado, porque fue un buen rey y fue fuerte. Cuando de justicia se trató, también tuvo que obrar justicia, y algunas personas
hubieron de morir bajo su mandato. Entonces no es que fuera un hombre blando o débil, pero era un hombre que amaba a Dios. Y más que por cosas de miel o de ternura, que no las excluye el amor, pero más concretamente el amor se distingue por la obediencia. Y así se distinguió Salomón. Conocía a su Dios, no por nada. Su padre fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. De David no se dice que David amó a Dios, pero no hay duda de que lo amaba. Su testimonio lo declara. Había un fuerte conocimiento de David por su Dios, y tal vez no lo heredó a todos sus hijos. Piensa en Amnón, por ejemplo. Terrible hijo. Pero ahora mira a Salomón. Algo hubo en el trato de David con su hijo Salomón que heredó el conocimiento íntimo de Dios de parte de su padre David, y obtuvo todos los deseos de su corazón. También no es raro ver que el nombre Salomón, Salomón es conocido como el rey de paz. La primera parte de su nombre, Salomón, es del hebreo shalom y significa paz. Y fue un hombre no de guerra como su padre, fue un rey de paz. No tenía conflictos con nadie. Y eso nos dice también que había una muestra de no solamente un amor a Dios, sino también de amar al prójimo. Y vemos en el caso de las rameras que no importaba tu condición, él tenía un amor, porque aquel juez injusto de Lucas 18 no tenía ni respeto por Dios ni los hombres, pero venía una viuda que de continuo le insistía: hazme justicia de mi adversario. Y dice: no temo a Dios, no temo a los hombres, pero para que esta viejita, esta viuda, por su insistencia no me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. Pero él no amaba ni a Dios ni al prójimo. No así Salomón. ¿Te das cuenta, hermano, que hay de personas a personas? Dime, tú y yo caemos yo sé que si te hago la pregunta, quisiéramos caer en el papel de amar a Dios y amar al prójimo, pero no es si queremos o si nos creemos que caemos ahí. ¿Qué diría Dios mismo? ¿Y qué dice el prójimo acerca de ti y de mí en cuanto a nuestro amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo? ¿Ellos te distinguen así? Por sus frutos los conoceréis. O lo eres o no lo eres, no importa lo que nadie diga. ¿Cuál es tu testimonio? Y esa es la primera base, hermano, el amor a Dios y al prójimo. Hubo un tiempo en que el gobierno del pueblo de Dios era una teocracia. Dios mandaba y Moisés y otros obraban como los jueces, pero el pueblo vino al punto en que pidió rey y ahora es una monarquía. El primero fue Saúl, el pueblo lo pidió, luego fue David y ahora es Salomón. Pero aunque es una monarquía, Salomón reconoce de quién viene todo poder, todo dominio, toda ciencia y sabiduría, y de quién es el pueblo que él mismo está gobernando, y da crédito debidamente a Dios. Como hay gobernantes que se adueñan del pueblo y toda la nación, el territorio que ellos gobiernan, para explotarlo para su propio provecho. ¿No es esa la tendencia de los gobiernos del mundo? Pero no así con Salomón. Y él reconocía de quién venía toda autoridad. Por eso sirvió a Dios en amor. Hoy es todo lo contrario. Mira, en Mateo, no voy a ir allá, voy a ir a 2 de Timoteo, pero en Mateo dice que en los tiempos postreros el amor de muchos se enfriará. Bueno, el amor de Salomón no estaba frío, pero hoy vemos una impiedad por todas partes. La gente se mata. Esto del virus, por ejemplo, si en verdad es una guerra biológica y es un virus liberado a propósito, como hay una científica china que defectó hacia los Estados Unidos, protegida, no le dan mucha difusión en las noticias porque es algo que no quieren narrarlo, pero ella sí ha salido en algunos noticieros diciendo: yo oí, y ella dice, es el Partido Comunista Chino que liberó este virus.
Y una de las cosas que China hizo, por ejemplo, es cerrar los vuelos de Wuhan, donde se llevó a cabo o se liberó este virus. Cerró los vuelos de Wuhan a otros destinos nacionales dentro de China, pero no cerró los vuelos internacionales como para exportar el virus. El presidente de los Estados Unidos pronto cerró los vuelos provenientes de China, que si no, ahorita llevan 200,000 muertos, serían millones de muertos si eso no hubiera pasado. Y como hay mucha desinformación acerca de qué medicamentos sí sirven y cuáles no sirven, porque hay algunos que son muy económicos que han ayudado y muchas farmacéuticas y gobiernos que reciben impuestos de ellas esconden la verdad para vender aquello que es más costoso por el interés, aún a pesar de que vidas están de por medio. El amor de muchos se ha enfriado en los tiempos como los nuestros. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, nos dice acerca de los tiempos peligrosos que vendrán, porque dice en el versículo 2, porque habrá hombres amadores. Mira, si hay amor. No, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Cómo sabemos que estamos en los tiempos postreros? Porque aquí está la definición de nuestros tiempos. Sin afecto natural. ¿Sabes cuántos abortos se calcula que ha habido tan solo en China bajo la política, que ya la quitaron, pero la política de que solamente podían tener un hijo en las familias chinas y la gente prefería que fuera varón para que trabajara y ayudara a la familia? Y hay una desproporción en la población de China de que normalmente en toda nación es similar el número de hombres y mujeres, pero el número de varones en China es mucho más alto que el de las mujeres. Y no hayan muchos hombres esposas para casarse. Se calcula que son unos 500 millones de bebés abortados gracias a esa ley. Nada más en China. Falta de afecto natural. Lo ven como pues un feto. Una madre en su condición natural se goza desde que sabe que está embarazada. Si las circunstancias son normales, que si se preocupa de que va a perder la figura, de que voy a tener que dejar mi trabajo, de que va a cambiar mi estilo de vida, de que voy a tener que desvelarme con ese niño, lo cual es muy egoísta. La condición actual, por eso hoy ya hay jóvenes que están en edad casadera, en sus 20s y se quieren casar, pero he sabido de jóvenes que de inmediato ya se hacen la operación para ser estériles porque no quieren ser molestados por hijos. Qué vida tan vana y qué vida tan egoísta. Vivo para mí y que no haya ningún chiquillo que me moleste. Hoy vivimos en esos tiempos. Yo no sé en qué tiempo de la historia. En tiempos bíblicos, una mujer no poder embarazarse era una afrenta, era una gran pena, era casi una ignominia el que una mujer no pudiera tener hijos. Y hoy es todo lo contrario. Y el aborto continúa avanzando en despenalización por todos lados. Y millones y millones. En los Estados Unidos solamente, que se lleva estadísticas, ya han llegado alrededor de arriba de 70 millones de bebés abortados desde el año 1973, cuando se aprobó la ley del aborto, hasta la fecha. Y uno diría, bueno, ya eso es agua bajo el puente. No, no lo es, porque nuevos bebés son concebidos cada día y siguen siendo matados nuevas vidas cada día. Entonces no puedes decir, eso ya pasó desde el 73, ya es viejo. No, porque las vidas que se siguen matando son vidas nuevas. Pero ya no hay afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué Salomón recibió sabiduría y otros no? ¿Dónde está el amor del hombre hoy y dónde estaba el amor de Salomón? Número 1, ¿qué característica o cualidad vemos para poder adquirir sabiduría? El amor hacia Dios. Número 2, ¿qué vemos en Salomón? Anduvo en la verdad, caminaba en la verdad. No siempre es fácil andar en la verdad, no va a ser popular andar en la verdad. A veces decir la verdad te puede meter en problemas. Pero Cristo siempre anduvo en la verdad, siempre dijo la verdad.
Ninguna mentira pequeña, ninguna mentira así llamadas blancas, mentira es mentira. Siempre hizo lo correcto y en ese sentido Salomón es un tipo de Cristo, como algunos otros hombres y mujeres en la Biblia. Pilato, por el contrario, vemos allá en Juan capítulo 18, cuando Cristo es traído frente a él. Juan capítulo 18 y el versículo 33 dice así en la entrevista que Pilato tiene con el que será crucificado. Pilato volvió a entrar, 18:33 de Juan, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿Quieres de veras conocer la verdad? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Vienes con el cargo? ¿Vienes con el chisme? ¿Vienes en actitud de procurador de justicia, que lo era? ¿O vienes tú tratando de buscar la verdad? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? La conversación se lleva a cabo pregunta con pregunta y la respuesta se da en forma de otra pregunta. ¿Eres tú rey de los judíos? Pregunta. La respuesta, pregunta. ¿Dices tú esto de ti o te lo han dicho otros de mí? Respuesta de Pilato o pregunta, ¿soy yo judío? Es como diciendo, ¿a mí qué? Si tú eres rey de los judíos o no. ¿A mí qué? Si tú eres el salvador del mundo o no. ¿A mí qué? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Confiesa. Aquí el que está en juicio eres tú, no yo. El que hace las preguntas soy yo. Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora, conociendo a Pilato, ¿cómo crees que reacciona con ese tipo de respuesta? No le cree, pero le sigue la corriente. Cualquier persona incrédula, oyendo esa respuesta, va a decir, ya veo por qué estás en problemas, Jesús. Andas hablando de un reino. Por eso le dice, luego, ¿eres tu rey? Podríamos casi ver la sonrisa y de burla en la cara de Pilato al hacer la pregunta. O sea que eres rey. Se puede estar burlando de él. Con razón te traen aquí, andas agitando al pueblo. Digo, para mí, mira, tú no eres nada, no eres un hombre malo, pero deja de estar diciendo tonterías de que tú eres un rey, que tú tienes un reino. Si quieres hacerte la vida fácil a ti, cállate mejor. Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Luego eres rey, tú dices que yo soy rey. O sea que, de alguna manera, aquí lo vemos escrito como, luego eres tu rey. En nuestro coloquialismo hubiera dicho Pilato, o sea, eres rey. No sé si lleva una admiración o una interrogación. Eres rey. Ok, tú lo dices, que yo soy rey. Y Jesús de alguna manera está diciendo, ya te lo dije, que yo tengo un reino. Yo lo soy, pero ahora tú también lo dices o no lo estás diciendo. En alguna forma, Jesús está abriendo la puerta para Pilato arrepentirse y conocer la verdad y tener salvación. Yo para esto he nacido. No tiene por qué explicarle más. A Jesús pudiera permanecer callado todo el tiempo o insultar a su interrogador, pero ve cómo le testifica. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Esa es mi misión. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita mismo delante de ti, Pilato. Te estoy diciendo cuál es la verdad. Tú que eres procurador de justicia, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Tú eres procurador, ¿procuras la verdad, la justicia? ¿Y cuál es la respuesta de Pilato? Otra pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Quién puede saber cuál es la verdad? Delante de Salomón llegan dos rameras. Una dice, este es el mío, y el otro el muerto es el de la otra. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Oh, Pilato, ¿cuál es tu problema? Que cuando hubo dicho esto, salió otra vez. Se dio la media vuelta. Casi puedo
ver a Pilato ya al límite de su paciencia, y ya oí suficiente. ¿Tú eres rey? ¿Qué? Eres rey. Si tú dices que yo soy rey, y Pilato probablemente está escuchando y retrocediendo, Jesús habla de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y se da la media vuelta y se sale. Ya no se quedó para escuchar la respuesta. Como cuando Jesús tuvo una conversación con la samaritana. Estar así de cerca de la salvación y del conocimiento de la verdad. Una audiencia personal con Cristo y perder el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma. Y hoy, 2000 años después, Pilato debe estar sumamente arrepentido, quemándose en un lago de fuego y azufre. Y tener que su nombre es reconocido como el procurador de injusticia, porque estuvo en sus manos el soltar a Cristo y no lo hizo. Así que, número 1, vemos, hermano, que Salomón amó a Dios y luego que Salomón anduvo en la verdad. ¿Qué testimonio en cuanto a la verdad queremos tener tú y yo? ¿Uno como Pilatos o uno como Salomón? Hoy, otros que en el mismo pasaje de Timoteo, no llegué hasta ese punto cuando fui allá, pero dice también acerca de la característica de los hombres en los últimos días es siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hoy el mundo está lleno de conocimientos. ¿No sabes algo? Mételo a Google, mételo a cualquier buscador. Ahí están enciclopedias, todos los libros que jamás se hayan escrito, los encuentras muy probablemente en internet. Hoy en día, toda fuente de conocimiento, cualquier ciencia, cualquier materia, ahí lo vas a encontrar. Siempre aprendiendo, gente pagando, así como viajaban de lejos para ir con Salomón, gente viaja por todo el mundo para ir a estudiar a toda clase de universidades, donde quiera que puedan adquirir conocimiento y pagando grandes cantidades. Y lo triste, nunca llegando al conocimiento de la verdad. Mas Jesús dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese amor, ese anhelo, esa hambre, esa búsqueda intensa como el hombre hace para ir a los lugares más remotos a obtener conocimiento, así es tu búsqueda y la mía por la verdad de Cristo. Porque ahí vemos ya 2 atributos de Salomón, de 5 que le quiero dar, de por qué él obtuvo sabiduría. Híjole, ya se me está yendo el tiempo, más vale que le corra. Número 1, amó a Dios. Número 2, anduvo en la verdad. Número 3, caminó en justicia. ¿Qué es la justicia? Es obrar conforme a derecho, es obrar conforme a la razón, es obrar en buena conciencia, limpia y pura. Así obraba Salomón, ese era el deseo de Salomón, así comenzó el obrar con equidad e igualdad. No rechazó a las rameras por su condición de ramera. No fue como aquel juez injusto. Pablo, como Cristo, enfrentaron a sus enjuiciadores, el rey Agripa, Félix y Festo para Pablo, y aquí vemos a Pilato, y también Cristo fue mandado delante de Herodes. En cualquier momento estas autoridades podían haber soltado a estos hombres inocentes, ¿culpables de qué? Solo de haber predicado el evangelio. Y todos y cada uno de los siervos de Dios, ya sea profetas en el Antiguo Testamento o discípulos y apóstoles en el Nuevo Testamento, todos murieron por la causa del evangelio, todos víctimas de una injusticia, pero ellos se mantuvieron enteros en justicia, en integridad. Dios, como el ser humano, tiene el deseo natural por la justicia hacia otros, como nosotros, hacia nosotros mismos también queremos justicia. Y cuando hay justicia, eso trae gozo al pueblo y trae paz al pueblo. Dios es un Dios de justicia, Él es juez justo.
Y cuando hay injusticia, eso trae decepción, trae desánimo, trae desorden social, trae sublevación, trae ira y rencor. Esa no es la paz que Cristo nos trae. Y Salomón tuvo paz porque anduvo en justicia. Tenemos tú y yo esos 3 atributos hasta ahorita: el amor a Dios, el andar en la verdad y el caminar en justicia. Número 4. ¿Qué más había en Salomón? Que le dio Dios esa sabiduría y todo lo que le agregó. Además, poseía rectitud de corazón. ¿Qué es rectitud de corazón? Es integridad, es honestidad, es buena conducta moral, es tener un buen nombre, es ser digno de respeto. Rectitud de corazón es honorabilidad y es honradez. Ese, hermano, es tu testimonio. El amor a Dios, el caminar en la verdad, el andar en justicia, el poseer rectitud de corazón, es tener discernimiento entre el bien y el mal. Y por supuesto, escoger el bien. Ahora, no es nada más el mero hecho de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, y luego te pones a pensar como quien está deshojando la margarita, ¿hago el bien o hago el mal? No, el que tiene rectitud de corazón hace el bien por instinto, hace el bien sin pensar. Tienes una situación enfrente de ti al instante, no tienes tiempo de razonar, pero escoges el camino del bien porque esa es tu naturaleza. Rectitud de corazón. Así decides. De inmediato ves una circunstancia y vamos a decir, alguna situación en la carretera, algo puedes hacer para ayudar a alguien, ¿paras o te sigues? Ves a alguien que es víctima de injusticia, ¿ayudas o te sigues? Tienes oportunidad de gente que, por ejemplo, ve algo tirado en el piso que no te pertenece, ¿qué haces? ¿Lo recoges, te lo guardas o buscas al dueño para entregarlo? Hay quienes lo ven y saben quién es el dueño y lo esconden para que el dueño no se dé cuenta y digan, ay, cómo Dios me bendijo. No, eso no es bendición de Dios, eso es ser un tranza y un trácala. ¿Sí sabes de quién es? Mira, los japoneses que no son cristianos dicen, ¿tú ves algo tirado? No es tuyo, es de alguien más. ¿Por qué en México no se pueden vender periódicos en una caja donde están todos los periódicos? Tú pones una moneda, sacas tu ejemplar, cierras la caja hasta que llegue la otra persona. Así hay países. Vas a lugares y alguien perdió una cosa, la gente la pone en un lugar visible para que al pasar entre toda la multitud, el dueño legítimo lo recoja y se lo lleve. Y si no pasa, ahí se queda la pertenencia por horas y días. Hasta que llegan los encargados del lugar y dicen, bueno, lo llevamos al lugar de perdidos y encontrados, para ver si alguien lo reclama. Y si no, si nadie lo reclama, pues algún día lo mandamos a alguna obra de caridad, etcétera. Pero yo no me lo voy a quedar. Rectitud de corazón. El atributo de cada mexicano, ¿sí o no? Amén. México se distingue por eso. Amén. Salomón, aunque no fue perfecto y cometió errores, mostró rectitud de corazón, mostró un amor por Dios, mostró honestidad, transfirió sus conocimientos, no decía, estos conocimientos son míos, ¿quieres conocimiento? Paga. No, él recibió de gracia y de gracia dio. Y claro, de todas maneras, quienes recibían conocimiento de él, en gratitud le llevaban toda clase de tesoros, no porque él tuviera una cuota, pero él daba de gracia y de gracia seguía recibiendo. Y Dios lo llenó de grandes riquezas. Vivió en paz con todos los hombres. Podríamos ir ahí a varias escrituras en Eclesiastés de todas las disertaciones de sabiduría y de juicio y de rectitud, pero ya no nos da tiempo. Finalmente, número 5, ¿qué hubo en Salomón que Dios le dio sabiduría y todo lo demás? Cuando digo todo lo demás, tú sabes qué es todo lo demás, pero mucha gente diría, no, para tener riqueza entonces sí. Pero no, nuestro deseo debe ser ten sabiduría, amor a Dios, andar en verdad, caminar en justicia, rectitud de corazón. Y número 5, humildad. Humildad. Ya lo leímos, ahí mismo en 1 de Reyes, capítulo
3 y el versículo 7. Salomón le dice, primero de Reyes 3:7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, no tu rey, tu siervo, me has puesto por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, no sé nada. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Él ve la grandeza del reto. ¿Y sabes qué? Vemos aquí a un rey humilde. ¿Te acuerdas de otro rey llamado Herodes que tomó la palabra para dar un discurso y la gente decía, oh, voz de Dios es esta? Y él no dio honra y gloria a Dios. ¿Sabes qué le pasó? Cayó muerto de inmediato, comido por gusanos. Todo por no ser humilde. ¿Te das cuenta que estos atributos no son cosa menor, hermano? Son incluso asunto de vida o muerte. ¿Cuánto más son asunto de sabiduría? Hay trazas de orgullo o de vanidad o de soberbia. Todo lo que es contrario a la humildad y la mansedumbre, hermano, siempre son malas consejeras. Pero el mundo siempre te aconseja a que no seas eso, manso y humilde, sino todo lo contrario, soberbia, vanidad, orgullo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Él los exaltará cuando fuere tiempo. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Así que, hermano, ya terminamos. ¿Cuál es tu testimonio y tu legado? ¿Quién eres tú delante de Dios? Gran sabiduría, bienes y riquezas y posesiones obtuvo Salomón, y cada hombre y mujer tiene la capacidad de recibir la sabiduría que Dios dio a Salomón. La respuesta a toda clase de problemas y asuntos que vienen delante de ti, empezando por los tuyos propios. ¿Cuántas veces sacamos argumentos tontos, pero ahí estamos montados en nuestro macho? Y el problema persiste. Qué distinto sería si amáramos a Dios verdaderamente de corazón, si anduviéramos en la verdad, si camináramos en justicia, si poseyéramos rectitud de corazón y si fuéramos humildes. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana a entender que verdaderamente tú no haces acepción de personas. Muchos podrían argumentar, bueno, pues Salomón fue sabio porque Dios tenía a sus favoritos, pero no, Señor. Todo depende de estas características y cualidades que en Salomón fueron halladas por ti. Muchos otros hijos de David hubo, pero de ninguno se vieron estos atributos, Señor, para poderlo recibir. Y Padre, quizás si alguno aquí no lo ha recibido, quizá en este mensaje ha hallado la respuesta. ¿Qué es lo que me falta para poder tener sabiduría y discernimiento? Ayúdanos, Señor, a prestar atención a lo que tú ves en cada hombre y mujer para dar tus bendiciones. Si Dios habló a su corazón, ponemos de pie. Aquí hay un lugar donde poder buscar el rostro de Dios, hablar con Él. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Él pidió, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama se le abrirá. ¿Habrá alguno que diría, pastor, si yo muriera hoy no estoy seguro de mi salvación, ni sé a dónde iría mi alma? Hermano, tú puedes saber que Cristo, en ese amor que ha tenido por ti, tomó forma humana, vino a este mundo, fue a la cruz, pagó por tus pecados. Él no tenía por qué hacerlo, pero se sacrificó a sí mismo, derramando su sangre, siendo sepultado, y luego de 3 días y 3 noches en la tumba, resucitó victorioso, venciendo tu pecado y la muerte. Y ahora a todo aquel que cree en Él, y a todo aquel que le recibe, y al que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y cree en su corazón que el Hijo de Dios murió, fue sepultado, pero resucitó de los muertos, la Biblia promete, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es tan sencillo, hermano, si tú clamas a Cristo, en el momento mismo que lo haces, Él te salva. Eso ya es tu decisión.
Y no tienes que esperar, puedes clamar ahora mismo. Yo te animo a que lo hagas, hermano. No hay otro camino. Cristo dijo, yo soy el camino. No uno de los caminos, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Créele a Él, recíbele a Él y serás salvo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra y por tu bondad, por tus promesas. Confiable, porque no cambias, Señor. Y Padre, porque tú siempre cumples lo que dices.